Esta mañana, comentábamos hace un rato, esta mañana tuvimos una actividad especial en la iglesia con los niños. Decíamos que estuvieron acá más de 150 niños con una actividad que se llama las cajitas de esperanza o la bolsa samaritana. Ahí vamos a mostrar, bueno, eligieron la foto. Sale como una cosa... Sí, estaba vestido de Superman. Pero pongo una foto de los niños, vamos a poner una foto mía ahí. Bueno, ahí está. Y para el que, le cuento para alguno capaz que no conoce, esta actividad está organizada por algunas iglesias en Estados Unidos y en Canadá, y ahí los hermanos arman una cajita como esa, que es como una caja de zapatos, y adentro ponen cosas pensando en un niño, ¿no? Y se dividen por edad, por sexo, así que arman diferentes cajitas, las cierran y las mandan para otro continente generalmente, y bueno, llegan acá, se hace una actividad especial donde se invita a los chicos, se les entrega una caja sorpresa, y bueno, y ahí hoy abrieron cada uno su caja, creo que todos muy contentos, con esos regalitos que recibieron de alguien que no conocen, pero que le está mostrando su amor y que está orando por ellos, ¿no? Y nosotros a su vez también oramos por estos hermanos que nos bendicen con esa generosidad. Y bueno, la actividad después va a seguir con una serie de lecciones y otras cosas. Pero saben que el nombre de este ministerio era la bolsa samaritana. Así que yo estaba pensando en esto de los samaritanos. Si uno busca en el diccionario samaritano, la palabra samaritano, seguramente lo primero que le va a aparecer es un natural de Samaria, ¿no? O relacionado con esa provincia o ese lugar geográfico que está en la tierra de Palestina. Sin embargo, la Biblia convirtió esa palabra en algo más que un gentilicio, ¿no? Los que hacen crucigrama saben lo que es un gentilicio, que es cómo se le llama a la persona de un lugar. Así que el concepto de samaritano no solamente es el de una persona que nació en un lugar o que vive en un lugar, sino que también dice el diccionario que el samaritano es una persona que ayuda a otra desinteresadamente porque tiene una necesidad. Es sinónimo de altruista, caritativo o humanitario, ¿no? Y esta nueva acepción que se le agrega al diccionario tiene que ver con un relato, con una parábola que Jesús contó, que es una de las más conocidas y que se llama la parábola del buen samaritano. Jesucristo contaba muchas parábolas. Las parábolas son historias, ¿no? Historias, relatos que son relatos posibles, o sea, relatos de la vida cotidiana, cosas que cualquier persona de ese tiempo podía experimentar, pero Jesús las contaba con la idea de transmitir una lección espiritual. Así que es una historia común que podía haber pasado en el tiempo de Cristo, pero que quería enseñar algo concreto. Y esta historia, o esta parábola, vamos a leerla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Así que les invito a ir ahí con la Biblia, los que tienen la Biblia a mano, y si no, para los demás, quizás aparezca ahí el texto en la pantalla. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 37 de Lucas, capítulo 10. Si todos tienen ahí, vamos a leer. Después vamos a leer otros textos, pero este quiero que lo leamos juntos. Dice el versículo 25 de Lucas 10, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy bien, esta es la historia. Seguramente la habrían escuchado antes, leído muchas veces. Y yo quisiera pensar un poquito en esta historia, pero en un aspecto particular. Ustedes saben que para entender una parábola, ¿no? Generalmente cuando uno está leyendo la Biblia y se encuentra con una parábola del Señor, hay que mirar 3 cosas, ¿no? Para interpretarla bien, para saber qué es lo que quiere decir. Yo le decía, la idea es que transmitir una lección. Primero hay que pensar en la ocasión, en por qué Jesús contó la historia, a qué viene, ¿no? Después hay que analizar un poquito el relato y por último hay que ver cuál es la lección espiritual. En la ocasión la tenemos ahí, en el versículo 25 dice que un intérprete de la ley le hizo una pregunta al Señor, ¿no? Estos intérpretes de la ley eran personas que se dedicaban a estudiar en profundidad la ley de Moisés, ¿no? Eran personas eruditas en todo lo que la ley decía, conocían perfectamente los mandamientos y lo que tenían que hacer para agradar a Dios, ¿no? Era una especie quizás de abogado, alguien que conocía la ley al dedillo, ¿no? Pero él dice que no, pero hizo una pregunta al Señor, no porque tuviera una duda o una curiosidad, sino porque quería probar a Jesús. No sé si quería probar si sabía lo que él quería preguntar o si quería, como en otras ocasiones, nos dice el Evangelio, tratar de atrapar al Señor en alguna respuesta inconveniente. La cuestión es que la pregunta no era sincera. Y él le preguntó al Señor, como dice en el versículo 25, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, Jesús, hay que tomar nota de eso, Jesucristo tenía una forma muy particular de responder, ¿no? A veces respondía directamente y otras cosas le respondía con otra pregunta, ¿no? Como en este caso. Y él dijo, pero ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo puede ser que un hombre formado en la ley de Dios haga esta pregunta que es de primero de escuela, ¿no? De los intérpretes de la ley? Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees? Entonces él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto era algo que los judíos sabían perfectamente. Es parte de una oración, ¿no? Que se llama el Shema o el Oye Israel, ¿no? Un mandamiento que está en Deuteronomio y que los judíos repetían como una oración. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc., ¿no? Y también toman y lo unían con otro pasaje que está en Levítico, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuando Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley, él respondió con estas palabras, ¿no? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Así que la respuesta de este hombre, intérprete de la ley, era correcta, ¿no? Perfecta para Jesús. Por eso le dijo, bien dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, se ve que el hombre se sintió como un poco expuesto, ¿no? Como que había quedado como un nabo preguntando una cosa que sabía perfectamente. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es mi prójimo? ¿No? Como diciendo, eso está bien, pero el problema es, ¿cómo puedo cumplir este mandamiento si no sé a quién tengo que amar, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Yo amo a Dios, ¿no? Como esa parte como la tenía superada. Ahora, ¿cómo amo al prójimo si no sé quién es? Y para esa parte Jesús cuenta el relato, ¿no? Que es la parábola, que es una historia de inseguridad ciudadana, ¿no? Podría ser una crónica que vemos en el informativo o en el diario cualquier día de estos. Una persona iba por un camino, lo asaltaron, le dieron una paliza y le robaron lo que tenía y lo dejaron medio moribundo, dice la Escritura, ¿no? Estaba leyendo algunos comentaristas que ese camino que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿no? 2 ciudades de Palestina, era un camino peligroso y era conocido por ser un camino peligroso, una zona roja, diríamos hoy, ¿no? Así que pasó lo que tenía que pasar. Iba un viajero solo, lo asaltaron y lo hirieron. Ahora, dice que por el mismo camino pasaron algunas personas, ¿no? Habla de un sacerdote y de un levita, que eran hombres que de alguna manera representaban a la fe o a la religión de los judíos, ¿no? Los sacerdotes eran las personas que oficiaban los sacrificios en el templo, eran personas venerables, honradas por todos, respetadas que estaban al frente en ese tiempo del templo, cumpliendo
todos los rituales que tenían que ver con la ley. Y los levitas también eran judíos de una tribu que el Señor había apartado especialmente para determinadas tareas en el tabernáculo y en el templo. Así que eran personas que encarnaban la religión, ¿no? o lo que los judíos creían y todo el culto y devoción a Dios. Y el texto dice que ellos pasaron por donde estaba el hombre herido, lo vieron, ¿no? Vieron que el texto es enfático, lo vieron, pero pasaron de largo. Eso ya era chocante, porque estas dos personas eran conocedores de la ley y sabían perfectamente que aquella persona que estaba ahí, que era un judío que venía de Jerusalén, estaba necesitando ayuda, pero siguieron de largo, ¿no? Pero Jesús fue un poco más allá e introdujo al tercer personaje de la historia. Pero dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ¿no? Y esto sí que es mucho más chocante, porque los samaritanos eran habitantes de la misma región, pero no tenían un buen trato con los israelitas. Juan dice de forma educada, ¿no?, en Juan capítulo 4, que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero lo cierto es que los judíos despreciaban a los samaritanos, ¿no? La historia venía de mucho tiempo atrás, ¿no? Después del reinado de David y de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos países, ¿no? Uno estaba en Jerusalén, tenía la capital en Jerusalén, con 2 tribus al sur, y el resto, las otras 10 tribus al norte, que tenían su capital en Samaria. Ahora, cada uno de los reinos tuvo su propia historia, pero al final los dos fueron conquistados. Primero, el reino del norte fue conquistado por un país que se llamaba Asiria, y los asirios conquistaron la ciudad y deportaron a la mayor parte de la población de ese reino del norte lejos de su tierra. Y en su lugar trajeron habitantes de otras personas, ¿no? Algunos de Asiria y de otros pueblos que habían conquistado y los asentaron en la tierra de Israel. De manera que los samaritanos eran el resultado de un mestizaje. Así que no eran 100% judíos puros, sino que eran personas que habían venido de otras tierras. Y por eso los judíos de la parte de Judá y de Jerusalén tenían cierto resquemor, un poco de xenofobia o de racismo, ¿no? Tenían un prejuicio contra ellos. Así que el hecho de que un samaritano, ¿no?, tuviera compasión de un judío era como una cosa que le hacía saltar los tapones a cualquiera, ¿no? Por eso, vieron que cuando Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién fue el que había ayudado al prójimo, ¿no? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El intérprete de la ley no dijo el samaritano, que hubiera sido la respuesta más lógica. ¿Qué dijo? Fue el que usó misericordia con él, porque ni siquiera quería nombrarlo porque en su cabeza no concebía que un samaritano pudiera hacer algo bueno. Ahora, me gustaba esta expresión, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, bueno, haz tú lo mismo, ¿no? Amar al prójimo, que es reconocer al que necesita ayuda. Esta era, sin duda, la lección espiritual que Jesús quería transmitir, ¿no? Jesús contó la parábola para enseñar que ayudar al prójimo es estar dispuesto a ver la necesidad en otra persona y acudir en su ayuda por encima de su raza, de su nacionalidad, de su condición social, cultural, etc., ¿no? Siempre hay que ayudar a todos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de la misericordia, ¿no? Esta palabra que ya no es tan usada, hay algunas palabras de nuestro idioma que se van cambiando por otras que son a veces sinónimas y otras veces son ahí, ¿no? Como que reflejan alguna parte. La misericordia es una palabra que tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la ayuda, ¿no? Pero sobre todo habla de la disposición de compadecerse frente a los sufrimientos de los demás, frente a las miserias ajenas. Literalmente significa tener corazón ante la miseria, darse cuenta de la necesidad de otra persona y hacer algo al respecto. Y leyendo la historia, yo quería pensar en este aspecto, porque me doy cuenta que Jesús habla de usar misericordia, de ser movido a misericordia, ¿no?, de hacer cosas. La misericordia tiene que ver con hacer algo, no solo con ver una necesidad, sentir la necesidad, ¿no?, sino también con hacer algo al respecto. Por eso el mensaje de hoy
tiene que ver con esto, ¿no? Los verbos de la misericordia. Los verbos de la misericordia. La misericordia en la Biblia generalmente tiene que ver con Dios, ¿no? Cuando uno empieza a buscar en una concordancia la palabra misericordia, se va a dar cuenta que la mayoría de las veces está asociada a lo que Dios hace. Y está muy bien, porque la Biblia dice que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, ¿no? La Biblia dice que la misericordia de Dios fue fundamental en la salvación. Misericordia tiene que ver con que Dios no nos trató como merecíamos. Salmo 103 dice que no hizo con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia, ¿no? Nosotros habíamos desechado a Dios, le habíamos dado la espalda, éramos pecadores, hicimos nuestra propia voluntad, nos descarriamos por nuestro propio camino, pero el Señor no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que nos extendió su misericordia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hay otro pasaje que dice en Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, ¿no?, es el reflejo de su amor acercándose a nosotros para salvarnos. Pero también hay muchos pasajes que nos hablan de la misericordia relacionada con el carácter del creyente, de aquellos que hemos creído en Jesús como Salvador personal, y tienen que ver con esto de reflejar el amor de Dios a las personas que necesitan ayuda, ¿no?, con responder a las necesidades de los demás y tratar de aliviar su sufrimiento. Y yo quiero pensar hoy en este pasaje, los versículos 33 al 35. Quiero pensar en el samaritano y en los verbos de la misericordia. Vamos a mirar 3, ¿no? Capaz que hay más, debe haber, seguramente hay más, pero vamos a mirar 3, ¿no? Leo de nuevo esos versículos. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y acá vemos que en contraste con el sacerdote y el levita que habían pasado por el mismo camino y también habían visto al herido, este no hizo como los demás. Los otros pasaron, vieron al herido y siguieron. Pero él, dice, fue movido a misericordia. ¿Se dan cuenta cómo ahí está la necesidad de la acción? No es solamente sentir, no es solamente darse cuenta de que hay una necesidad, es moverse en función de ello. Y el primer verbo que quiero pensar es en acercarse. La misericordia se acerca. La misericordia se acerca. No se puede usar la misericordia o hacer misericordia con alguien que necesita ayuda desde lejos. Hay que involucrarse, hay que acercarse. Tiene que haber un involucramiento personal para venir al lado del necesitado y para poder hacer algo al respecto. Y lo que vemos acá es que el primer paso es identificar la necesidad, ¿no? Así que hay que estar atento a lo que está a nuestro alrededor. Hay que tener una visión aguda y una sensibilidad para reconocer la necesidad en el prójimo. A veces no es solamente una necesidad desde el punto de vista material, no solo carencias económicas, a veces pueden ser situaciones de enfermedad, pero también pueden ser cosas que están pasando a nivel de las emociones o de necesidades espirituales, ¿no? Y el que tiene que hacer misericordia, el que quiere hacer misericordia, tiene que estar atento a esa necesidad para identificarla. La Biblia dice que hay personas que tienen una capacidad espiritual para esto, ¿no? Si ustedes leen Romanos capítulo 12, Pablo dice ahí, hablando de los dones espirituales, que algunos tienen una capacidad para hacer misericordia, que lo tienen que hacer con alegría. Pero como otras cosas de la palabra de Dios, no excluye a los que no son dotados por el Espíritu Santo para esa tarea, para hacerlas, ¿no? A
A veces decimos, bueno, hay personas que tienen una capacidad especial para compartir el Evangelio o para aconsejar o para ayudar, y eso está muy bien. Esos tienen un don y lo pueden hacer, tendrán una habilidad, una sensibilidad, una visión muy afinada. Pero eso no nos excluye a los demás ni nos exceptúa de estar atentos para hacer misericordia con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Pero cuando nos acercamos, no solo podemos identificar la necesidad, sino que además podemos empatizar con la necesidad. Esta palabra quiere decir ponerse en el lugar del otro, ¿no? Compartir y comprender los sentimientos de los demás. Ponernos en el lugar, tratar de saber qué es lo que está pasando para saber de qué manera podamos ayudar. A mí me gusta Romanos 12:15, dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es eso, ¿no? Es poder estar en los zapatos de la persona que necesita ayuda. En esta parábola, el sacerdote y el levita ilustran lo que el ser humano normal hace, ¿no? Que es preocuparse por sí mismo, ¿no? Pensar en sí mismo, en sus problemas, en su agenda, en su situación y seguir, ¿no? Esa prioridad. Pero el samaritano hizo otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos siempre esa idea de pensar en nosotros. No sé si escucharon alguna vez esa frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Escucharon alguna vez esa frase? ¿Saben que hay gente que cree que está, no sé, alguien acá cree que está en la Biblia eso? Mejor, ¿no? Pero hay gente que dice, hay un proverbio que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, no existe eso en la Biblia. Eso es pura filosofía humana, ¿no? El mensaje de la palabra de Dios es totalmente al revés. El mensaje de la palabra de Dios dice que nosotros pensemos primero en nuestro prójimo, ¿no? Y demanda de los que quieren agradar a Dios que hagamos misericordia. Hay un montón de pasajes que nos hablan de hacer misericordia. Voy a leer algunos porque son un montón que anoté, pero le voy a leer por lo menos dos. Dice, oh hombre, Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Zacarías 7, versículo 8 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Algunos del Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Pedro 3, versículo 8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hay más pasajes, muchos pasajes que nos hablan de pensar en el prójimo, de ayudar al prójimo, de hacer misericordia, ¿no? Y cada uno de estos pasajes tiene implícita esta idea de pensar en la situación por la que el otro está atravesando, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, porque Cristo se puso en nuestro lugar. De la manera en que nosotros recibimos misericordia y fuimos llamados a misericordia, como decía el apóstol Pablo, así nosotros tenemos que hacer también con los demás. El Señor Jesús contó otra historia que se conoce como la parábola de dos deudores, ¿no? Uno que fue perdonado de una enorme deuda, después no quiso perdonar a otro que tenía una pequeña deuda con él. Y el Señor de aquella historia, el que había perdonado la primera deuda, le pregunta a este mal hombre, dice, ¿no tendrías que haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así que el que se acerca puede identificar la necesidad, puede empatizar con la necesidad, pero también tiene que actuar sobre la necesidad. Porque esto es lo que hace que la misericordia pase a ser tal, ¿no? Pase de ser una simple lástima o una pena por la situación de la persona que necesita ayuda y se convierta en algo que realmente tiene efecto, ¿no? Generalmente lo que yo hago, ¿no? Me costó mucho preparar este mensaje porque me muestra lo lejos que estoy, ¿eh? Lo que yo hago es tener lástima, ¿no? Y darme cuenta de una necesidad y decir, alguien tendría que hacer algo, ¿no? Pobre gente.
Y capaz que el sacerdote y el levita pensaron algo parecido. Vieron al hombre y dijeron, pobre tipo, qué paliza le dieron. Alguien tendría que hacer algo. Pero siguieron de largo. Ahora la misericordia no se queda en la lástima, no se queda en la pena, sino que hace algo más. Y algo más en un aspecto práctico y tangible, ¿no? A veces nosotros estamos acostumbrados también a resolver estos problemas de los demás en el ámbito de lo espiritual, de la oración. Y por supuesto que está perfecto, orar por la necesidad de los demás, ¿no? La oración es una disciplina espiritual que nosotros tenemos que cumplir y tenemos que orar unos por otros. Pero la Biblia nos amonesta en algunos pasajes muy claros para que no nos quedemos solamente con ayudar a las personas con los labios. Santiago capítulo 2, versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Y Juan va por un camino parecido. Primera Juan capítulo 3, versículo 17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en espíritu y en verdad. La Biblia habla en muchos pasajes del cuidado especial que Dios tiene sobre las personas que están pasando necesidad o que son vulnerables, ¿no? En el tiempo de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, siempre habla del cuidado que los israelitas tenían que tener de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y de otras personas así, que por diferentes características estaban en una situación de debilidad, ¿no? Y seguramente muchos tenían que convivir con situaciones de pobreza o de otro tipo de necesidades, y la ley de Dios tenía mandamientos específicos para ayudar a esas personas, y Dios también animaba a los hermanos a que se cuidaran de estas cosas, ¿no? De que esa gente no quedara desamparada. Y hay un pasaje muy impactante en Mateo 25, donde el Señor nos dice por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de estas personas? Y ahí, dice ahí Mateo 25, 35, dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, anduve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le dirán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor está ahí recibiendo eso. Así que el primer verbo es la misericordia se acerca. El segundo es la misericordia alivia. La misericordia alivia. Dice la Escritura que aquel samaritano vio al que estaba herido, se acercó y después vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y se lo llevó con él al mesón, al albergue. Otras versiones dicen que curó las heridas. Y la Nueva Traducción Viviente dice, se acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y me gustaba esta palabra aliviar, ¿no? Porque a veces cuando uno ve la necesidad a su alrededor, ¿no? Y ve tanta gente con tantos problemas y sufriendo diferentes cosas, uno enseguida piensa, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para solucionar los problemas de la gente? Y a veces no tenemos la capacidad, ni los recursos, ni la fuerza, ni la inteligencia para solucionar los problemas completamente. Pero seguramente algo podemos hacer para aliviarlos, ¿no? Aliviar significa aligerar, ¿no? Hacer menos pesada una carga o disminuir el dolor. Y aquí el samaritano había cosas que no podía hacer para solucionar todos los problemas de aquel hombre que había sido herido, pero por lo menos alivió sus heridas. Y dice que se acercó a él y le curó con las cosas que tenía a su mano.
Y quiero decir tres cosas también. Aliviar implica tocar lo desagradable. Dice el texto que aquel hombre estaba herido, medio muerto, ¿no? Así que las heridas eran de gravedad, ¿no? Nosotros hacemos a veces los dibujos para dar las clases de niños y se le pone algún machucón ahí como para que se den cuenta que la persona está herida, pero la gravedad de las heridas se ve que era notoria, ¿sí? Porque el hombre no podía ni siquiera andar por sí mismo. Y este samaritano se acercó a él para ayudarlo y para vendarle, ¿eh? Y me imagino que no tendría guantes de látex, ni alcohol en gel, ni ninguna de esas cosas que ahora usamos para tocar una herida y sangre ahí, ¿no? Un enfermero tendría todas esas cosas, pero este samaritano no. Se acercó a él y tuvo que tocar las heridas de aquella persona que seguramente serían bastante desagradables, ¿eh? No tenía botiquín, así que usó lo que tenía a la mano, ¿no? Generalmente los caminantes que hacían un trecho que les insumía varios días llevaban alguna mochila con algo para comer, para prepararse la comida, ¿no? Y el aceite y el vino eran ingredientes corrientes, ¿no? Así que usó el vino como antiséptico para desinfectar y el aceite para suavizar, para aliviar como una pomada el dolor de aquellos golpes. Pero él tuvo que tocar al herido. Y pensaba que muchas veces las personas que necesitan ayuda están en una condición que produce rechazo a nosotros, ¿no? Algunas veces puede ser un rechazo físico y otras veces un rechazo moral o espiritual. Pero es necesario acercarnos para poder ayudar. Jesús sanó a muchos leprosos cuando estaba acá, cuando estaba en la tierra, ¿no? Y en algunos casos los tocaba. Y eso era bastante interesante también, porque saben que la lepra era una enfermedad tan contagiosa que había un mandamiento que decía que no podían tocar a los heridos, a los que tenían esa enfermedad. De hecho, los leprosos tenían que apartarse de su comunidad y si alguien se acercaba tenían que gritar que eran inmundos para prevenir el contagio. Pero el Señor se acercaba y los tocaba. Y también, si nosotros queremos hacer misericordia, tenemos que estar dispuestos a tocar lo desagradable. También aliviar implica perder comodidad, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Cambiar nuestra agenda, ¿no? Seguramente el samaritano, el levita y el sacerdote tenían cosas que hacer, ¿no? Pero seguramente el samaritano también. Sin embargo, él cambió su prioridad, cambió su agenda, cambió lo que tenía destinado para su comida, para hacer medicina para este hombre, ¿no? Vendó las heridas seguramente con alguna de sus prendas, no lo dice el texto, pero yo me imagino, ¿no? Rompió alguna de su camisa o algo que llevaba para hacer una venda que fuera aliviando las heridas y evitar el sangrado de aquella persona. Después lo puso en su cabalgadura. Así que él, el resto del viaje, lo terminó caminando para que este hombre pudiera llegar hasta el lugar donde iba. Lo llevó al albergue, ¿no? Le pagó la comida, ¿no? Lo puso en su habitación. Y no solamente eso, sino que después siguió cuidando de él. Dice el texto que cuidó de él, ¿no? Cuidó de él. Lo llevó consigo. Así que lo acompañó en el proceso de restauración. Y esto me habla de una tercera cosa, que también aliviar implica acompañar un proceso. No es solamente una ayuda puntual en un momento específico, sino que implica que sigamos preocupados o ayudando a la persona por un tiempo más. No sé si esto es aplicable en todos los casos, capaz que no siempre, pero a mí me hizo a pensar en que esta actitud desbloquea un nuevo nivel de la misericordia, como dicen los gurises, ¿no? Porque no solamente es dar una moneda a alguien que nos pide o alguna cosa puntual, sino seguir un proceso de restauración. Este hombre llevó al herido, lo tuvo en el mesón, lo cuidó unos días y después, como vamos a ver, siguió cuidando de él hasta que se recuperara completamente. Y esto la Escritura también nos dice, ¿no? Hacer misericordia implica compartir la carga del que ha caído, ¿no? Llevad los unos las cargas de los otros, dice Pablo, y cumplir así la ley de Cristo. Así que el primer verbo es acercarse, el segundo es aliviar, el tercer verbo es pagar. La misericordia paga. Misericordia paga.
No es solamente invertir tiempo, perder comodidades, asumir riesgos, ¿no? Agregar cargas emocionales a nuestras propias preocupaciones de todos nosotros, ¿no? Sino también la palabra nos enseña que hacer misericordia tiene un costo económico. Dice el texto, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hacer misericordia cuesta, no es barato, ¿no? Y aquí este hombre nos dice que además de compartir con él las cosas que ya vimos, ¿no? El aceite, el vino, la cabalgadura, el hotel, pagó por el hospedaje de esta persona, ¿eh? Pagó el tiempo que había estado con él, pero además dejó pago 2 días más, o no sé, 2 días más, dejó pago un poco más y se comprometió a pagar lo que se gastara de más. Saben que el denario era una moneda que equivalía al salario de un día. Así que este hombre al menos invirtió 2 días de su sueldo para cuidar a este hombre que había conocido. Ni siquiera sabía, capaz que no sabía ni cómo se llamaba, ¿eh? Pero cuidó de él. Y le dejó plata al hombre del albergue para que lo cuidara por 2 días más. Y dijo, si se gasta algo más, yo te lo pago a la vuelta. ¿Cuánta plata tendría el samaritano? ¿Sería un hombre acaudalado que se daba estos lujos? No lo sabemos, porque la Biblia no lo dice. Y creo que no lo sabemos porque el Señor no quería dejar esa excusa disponible para nosotros, ¿eh? Es cierto que hacer misericordia está condicionado por las cosas que el Señor nos da a nosotros, ¿no? Los recursos que tenemos pueden ponernos un límite a lo que podamos hacer por otros. Pero saben que la Biblia siempre nos dice que lo importante para Dios no es lo que hagamos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Nadie nos va a juzgar. El Señor no nos va a evaluar por lo que no teníamos, sino por qué hicimos con los que teníamos, ¿no? Hay otra parábola del Señor donde llama a sus siervos a rendir cuentas de lo que Él les había dado, ¿no? Y a unos les pidió una cosa y les demandó una determinada cantidad, y a otros otra, porque al principio les había dado cosas diferentes. Así que no es una cuestión de decir, yo eso no lo podría pagar. Porque nadie te está pidiendo que gastes más de lo que podés, pero sí que seas cuidadoso y que sepas invertir lo que Dios te da. Hay el ejemplo de los hermanos de la iglesia en Macedonia, en capítulo 8 de 2 Corintios, donde Pablo dice que había sido sorprendido por la generosidad de estos hermanos, que habían dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ¿no? Y se habían a veces puesto a sí mismos en aprietos económicos para poder ayudar a personas que también estaban en otro lugar y que no conocían, pero que querían hacer misericordia con ellos. Así que la parábola del buen samaritano nos enseña que para usar misericordia con nuestro prójimo tenemos que estar dispuestos a acercarnos al necesitado, aliviar sus heridas y pagar la cuenta. Obviamente se trata de un desafío muy elevado, ¿no? Que en mi caso no estoy cumpliendo, pero el Señor nos desafía a que lo podamos hacer. Como le dijo a aquel hombre, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Jesús decía en el Sermón del Monte que todos son capaces de ayudar al que tiene la posibilidad de después devolverle el favor y de saludar al que lo saluda a él. Pero esto de tener misericordia con alguna persona que aunque no conozcamos podemos identificar su necesidad, es un reto, ¿no? Es hacer la segunda milla. El desafío es hacer lo que hizo Jesús. Jesús es el paradigma de la misericordia. Porque la Biblia dice, como estuvimos cantando y mencionamos al principio, que todos nosotros, los seres humanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cada uno se había apartado por su camino y como consecuencia estábamos condenados a estar para siempre destituidos de la gloria de Dios sin posibilidad de alcanzar una reconciliación. Pero dice la Biblia que Jesús se acercó a nosotros, ¿no? Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor se acercó. Pero también el Señor curó nuestras heridas. El pecado es una enfermedad que destruye el cuerpo y destruye el alma, que nos lleva a situaciones miserables en la vida, acá en la tierra, y una condenación eterna
cuando la dejemos sin conocer al Señor. Pero el Señor, dice la Escritura, cargó sobre sí toda nuestra enfermedad. Dice el profeta Isaías capítulo 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús se acercó a nosotros. Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús pagó la cuenta, ¿no? Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Soportó el castigo que era para nosotros. No es que Dios nos perdonó alegremente diciendo, bueno, no pasó nada, acá no pasó nada, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. La deuda que nosotros habíamos contraído por nuestro pecado, la pagó el Señor en la muerte ahí en la cruz del Calvario, ¿no? Como dice una canción que a veces cantamos, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre Él, ¿no? Jesús pagó nuestra deuda. Y Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esta salvación que el Señor provee, esta salvación que es producto de la misericordia de Dios, que se manifestó en la acción de Jesucristo, que vino a la tierra, que llegó a la cruz, que murió en ella, pero que resucitó triunfante de la muerte, ¿no? Está accesible para todo aquel que cree. Y la Escritura dice que no solamente la salvación consiste en un destino eterno al final de la vida, sino que también, como el samaritano, Jesús nos acompaña en el camino de esta vida. Antes de ser llevado a la gloria, ¿no? Aquel día en que el Señor se elevó entre las nubes, le dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Él nos acompaña. Su Espíritu Santo mora en cada creyente. Y todas estas bendiciones están al alcance de aquel que cree en Él como Salvador personal, ¿no? El mensaje del Evangelio dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Y disfruta de esta misericordia tremenda del Señor. Un desafío de la misericordia es recibirla. A todos aquellos que no conocen al Señor Jesús como Salvador personal, como decía Mario en la dirección, hoy es el día aceptable y es el día de salvación. El otro desafío de la misericordia, para los que ya la recibimos, ¿no? Y un día encontramos el perdón en Jesús, la palabra que el Señor le dijo a aquel intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Pero termino con un versículo que nos habla de cuál es el premio de la misericordia, porque no tiene que ser tomado como algo gravoso, ¿no? Como algo pesado de hacer, como algo que nos va a dar trabajo, ¿no? Sino, como dice el texto, hacerlo con alegría, sabiendo que la misericordia genera un círculo virtuoso, ¿no? Los que fuimos recibidos esa misericordia somos llamados a ofrecerla, ¿no? Y dice el texto, en el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios bendiga su palabra.